Hola a todos y a todas. Hoy vamos a trabajar el discurso de la corporeidad, que está muy presente en el currículum del presente y que es uno de los contenidos a desarrollar y a problematizar en el seminario. Este discurso en relación a la corporeidad estaba muy presente en los currículums que se fueron desarrollando durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 en adelante. Y si bien en la última reforma ya no aparece tanto el concepto de corporeidad, es un discurso que también sigue presente y fundamenta las estrategias de enseñanza, el modo de pensar el cuerpo y demás. Así que nos vamos a introducir en este discurso y después vamos a hacer alguna problematización del mismo y los límites que tiene. Bien, para empezar a meternos un poco en el discurso, vamos a tratar de desarrollar un poquito de qué se trata la corporeidad. Es definida, vamos a empezar por el diccionario, como una cualidad de lo corpóreo. Y corpóreo es un adjetivo que quiere decir que tiene cuerpo o consistencia. ¿Sí? Esta cualidad de lo corpóreo, para todo el discurso de la corporeidad, va a ser la conciencia, en tanto que es una cualidad que se le supone al cuerpo y que va a ser clave para fundamentar todas las relaciones que construye en torno a suponer una propiedad del cuerpo ligada a la conciencia. El diseño curricular, cuando define la corporeidad, establece que no hay vida posible si no es a través del cuerpo y sin su construcción permanente a lo largo de la existencia. Esta construcción dice que es simultáneamente orgánica y subjetiva en un desarrollo donde ambos aspectos se influyen en forma mutua y constante para constituir el modo de ser propio en cada sujeto, es decir, su corporeidad. Bien, acá vamos a tomar en cuenta una característica que la corporeidad supone. Yo todo el tiempo voy a hablar de supone porque todo el tiempo esto después lo vamos a problematizar. Dice que la construcción es simultáneamente orgánica y subjetiva. ¿Sí? Subjetiva es lo que subyace debajo. En este caso, para la corporeidad, va a ser esa cualidad que tiene el cuerpo vinculado a la conciencia. Bien, este discurso de la corporeidad, ¿sí? Está fundamentado y se construye a partir de las ciencias de la motricidad humana, desarrollada por Manuel Sergio, Eugenia Trigo, entre otros. ¿Sí? Todo ese concepto de corporeidad es tomado por el diseño curricular de esta ciencia denominada de la motricidad humana. ¿Sí? Y cuando vamos a esta ciencia de la motricidad humana, nos dice, en relación a la corporeidad, que es una condición de presencia, participación y significación del hombre en el mundo. Dice, nacemos con un cuerpo que desde el mismo momento del nacimiento se va conformando como corporeidad a través de la acción. ¿Sí? Esta idea de que nacemos con un cuerpo, ¿sí?, es un eje clave de la corporeidad. Por eso en el diseño curricular aparecen aquellos enunciados vinculados con la construcción del propio cuerpo, el reconocimiento del propio cuerpo, ¿sí? O sea, todo ese fundamento en relación a lo que se supone que es la corporeidad, luego va a aparecer en el currículum como contenidos, ¿sí? Que eso después también lo vamos a problematizar en función de ese modo de pensar que es posible construir un propio cuerpo o suponer un propio cuerpo. Bien, en relación a los elementos que la componen, ¿sí?, en relación a tanto al diseño curricular y tanto también a esa teoría en la que se sostiene el concepto de corporeidad, establecen que dice que establece el hacer, el saber, el pensar, el sentir, el comunicar y el querer,
y no hay ser humano posible sin la unidad entre estos 6 aspectos. Esos 6 aspectos que supone la corporeidad es un gran concepto de prácticas, o sea, en la práctica ¿sí? Se incluyen todos esos elementos. Y sobre todo va a tener mucha importancia el sentir, porque va a ser clave después para pensar, entre comillas, le voy a decir yo porque eso lo vamos a problematizar, una idea de pensar la enseñanza a partir de lo que siento en el propio cuerpo. ¿Sí? Por eso, cuando la ciencia de la motricidad humana define la corporeidad, establece que, dice, esto es la corporeidad humana, pienso y siento al tiempo que hago, actúo porque siento y pienso. ¿Sí? Ese fundamento de empezar a trabajar a partir de lo que siento en el propio cuerpo, porque a partir de lo que siento, ¿sí? Después voy a ir incorporando algún tipo de aprendizaje, es muy clave en la corporeidad, ¿sí? Siempre esta idea de primero siento, ¿sí? Y después pienso, primero siento, ¿sí? Y va a ser un punto clave para que después se dé ese supuesto aprendizaje que establece la corporeidad, ¿sí? Pero es algo que está como muy presente. Y si después también vamos al diseño curricular, establece esta idea de corporeidad en la que está el hacer, saber, pensar, sentir, comunicar, etc. ¿Sí? Y yo ahí vuelvo a remorcar esta idea del sentir porque van a ver que es clave y que después las vamos a problematizar. Bien, por eso dije, vamos a detenernos un poco aquí. Al desmenuzar la corporeidad se ponen en cuestión una serie de modos de pensar el cuerpo. Hay un fuerte énfasis en el actuar del cuerpo, como producto del pensar y el sentir, y una manera de pasar del acto al pensamiento. ¿Sí? Esta idea de sentir, que la podemos ver, por ejemplo, en el discurso de la corporeidad más ligada a la exploración, acá la corporeidad lo va a tomar como el sentir. Va a ser el punto de inicio para empezar esa supuesta enseñanza. ¿Sí? Es decir, primero tengo que sentir y pasar por esa actividad, ¿sí? Para luego llegar a un aprendizaje. ¿Sí? Hay toda una idea de que primero debe pasar por el propio cuerpo para tener la representación del propio cuerpo y después voy a poder sentir esa práctica, ¿sí? Para poder tener un aprendizaje de esa práctica. ¿Sí? Primero un sentir para adquirir esa noción de representación de mi cuerpo, de mi propio cuerpo, de ese yo que establece la corporeidad que hay que buscar. Y una vez que llego a eso, aparece ya ese sentir que va a estar ligado al aprendizaje. Pero va a ser un punto clave para comenzar, o al menos como supone que se puede comenzar, entre comillas, una enseñanza. Como vamos viendo, este proceso de construcción de la corporeidad, ¿sí? Todo el tiempo aparece ligado el sentir y el pensar a través de la acción y de la percepción, siendo esto una instancia clave para llegar a una conciencia de sí. ¿Sí? Yo recién establecía que primero era sentir en función para reconocer mi propio cuerpo, y una vez que llegaba a ese estatus, iba a poder pasar a sentir una práctica para poder adquirir un aprendizaje de esa práctica, ¿sí? Que es lo que se va desarrollando en esta corporeidad. Y va apareciendo en esa idea de sentir una idea de percepción, ¿sí? Es decir, hay un trabajo a partir de una percepción que uno hace de un registro del cuerpo y después de una percepción, ¿sí? Ligado a una práctica. Pero podríamos decir ahora, el sentir, y vamos a sumar ligado a la percepción, ¿sí? Va a ser el componente principal o el punto de inicio para esa estrategia que establece la corporeidad. Entonces, cuando vamos al diseño y a esta teoría en la que se sostiene la corporeidad, vemos que todo el tiempo aparece una idea de tomar conciencia, disfrutar y valorar qué son su cuerpo, ¿sí? Y en todo caso, después
aparece un crear conciencia, ¿sí?, en relación al entorno. Como que podemos ver que en el diseño eso está todo el tiempo presente, ¿sí? Ahora bien, cuando vamos a la ciencia de la motricidad humana para ver cómo se va desarrollando esta idea de sentir y de percepción, encontramos enunciados tales como, dice, en sus fundamentos, el cerebro del hombre trabaja en red para dar una solución práctica y ese tiempo no es una medida, es una percepción, una situación, una vivencia, dice, así nos los enseñó posteriormente Einstein con la teoría de la relatividad. Ahora se siente en la propia piel, bueno, es un aprendizaje, ¿sí? Acá podemos ver cómo se va ligando cuando siento en la propia piel, una vez que logré llegar a ese estado, ahí, o eso se supone que es igual a aprendizaje. Si uno se introduce aún más en este discurso de la corporeidad y vamos a estas ciencias de la motricidad humana, a su vez estas ciencias de la motricidad humana también se sostienen en otras teorías que nos fue clave para tratar de entender todo este haz de relaciones en cómo se construye este concepto de corporeidad, ¿sí? La corporeidad es pensada desde la teoría de la neurofenomenología, ¿sí?, en la medida que establecen o suponen que el sujeto de la percepción quedará ignorado mientras no sepamos evitar la alternativa de la sensación como un estado de conciencia y como conciencia de un estado, de la existencia en sí y de la existencia para sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las teorías las que tienen que ver más con las neurociencias y la fenomenología que sostienen esa teoría de la ciencia de la motricidad humana, de la cual se construye el concepto de corporeidad, todo el tiempo, ¿sí?, van haciendo esta articulación entre percepción, sensación, ¿sí?, para un estado de conciencia y como conciencia de un estado, en la medida que todo el tiempo el currículum hace un desarrollo de toda la idea de trabajar primero la representación del cuerpo, ¿sí?, de la existencia del propio cuerpo, para poder pasar después a otra dimensión, ¿sí? Y a su vez, porque ahí se va construyendo una idea de cuerpo, ¿sí?, que se supone, digo que se supone porque ahora esto lo vamos a problematizar, que el cuerpo es expresión y en ese movimiento expresivo se vuelca al mundo a través de los sentidos, ¿sí?, por medio del cual conocemos el mundo y nos reconocemos, yo le puse como yo cuerpo, en la medida que eso es un modo en el que aparece todo el tiempo, ¿sí? Es como que hay algo en el interior que a través de la percepción, ¿sí?, eso lo voy a ir como desplegando hacia afuera. Yo digo que se supone que el sujeto es un efecto de fundación de sí mismo a partir de la percepción y a partir de los sentidos. Bien, ahora, en el diseño curricular aparecen muchos ejemplos, ¿sí?, de cómo esta idea en la que se sostiene la corporeidad para pensar el cuerpo y para pensar la enseñanza, ¿sí?, podemos verla a partir de algunos ejemplos. Dice el diseño curricular, para enseñar a saltar, por ejemplo, tomando toda esta teoría que venimos desarrollando, dice, es necesario que el docente utilice una estrategia didáctica que le permita al alumno o alumna comprender el sentido de aprender esta habilidad, orientándolo para percibir el momento adecuado en el cual saltar, ¿sí? Es decir, hay toda una serie de estrategias en las que siempre se pone al alumno, ¿sí?, en un estado de tratar de sentir y percibir, ¿sí? El docente habilitaría algún tipo de actividad, ¿sí?, en la que yo digo, el docente tiene solamente un rol de que habilita la actividad, porque el alumno a partir de esa percepción de lo que va sintiendo, ¿sí?, va a incorporar el momento adecuado, por ejemplo, en el cual saltar, supongamos que estemos desarrollando el salto en largo, de atletismo, ¿no?
que es el ejemplo que aparece en el diseño curricular. Siempre, o sea, se supone que el conocimiento se estructura desde el fluir de la percepción. Por eso yo establezco que hay una idea de sujeto como efecto de fundación, ¿sí? Y que desde ese fluir de la sensibilidad y la percepción, ¿sí? Se va adquiriendo determinado tipo de conocimiento. Por eso también el diseño curricular va estableciendo ejemplos en los cuales se establece que hay que atraer a los alumnos y alumnas respecto de las sensaciones que experimentan a realizar un movimiento, percibir la elongación de un músculo. Es decir, siempre hay un ejercicio, ¿sí?, de percibir el movimiento del propio cuerpo, ¿sí? Como que todo el tiempo va apareciendo, como yo siempre digo, ese enunciado se repite todo el tiempo en las estrategias didácticas y a su vez va armando contenidos vinculados a el trabajo de la conciencia corporal. Ahora bien, ¿qué es la percepción? Vamos a desarrollarla en la medida que la corporeidad supone que es un eje principal y un punto de inicio clave. Se dice que la percepción se encuentra relacionada con el lugar originario de la palabra, donde los objetos percibidos constituyen una suerte de texto natural porque quieren decir algo. Y este querer decir algo implica la presencia en la percepción de una lógica vivida. Es decir, hay una percepción ligada a un lenguaje originario, en la medida que por lo que siento se supone que eso es un punto de inicio, ¿sí? Y a su vez hay una percepción ligada a la experiencia. Por eso en el diseño curricular todo el tiempo aparece esa idea de trabajar con el alumno aquí, ahora, en este momento, ¿sí? Porque hay una experiencia de una lógica de lo vivido en ese momento, ¿sí? Pero a su vez se supone que en esa estrategia de enseñanza, ¿sí?, el punto de la percepción, ¿sí?, lo que yo voy a, como el punto de la percepción que me va a llevar ese aprendizaje, el origen está en ese sentir que puedo establecer. Entonces, vamos viendo cómo acá se va estableciendo un camino, ¿sí? Hay una percepción ligada a un lenguaje originario, ¿sí?, y hay una conciencia que se supone que tiene una certeza inmediata de esa percepción, ¿sí? Y a su vez hay una idea de percepción ligada o bajo el supuesto que eso es una experiencia originaria, ¿sí? Entonces se parte del supuesto que el sujeto es fundador de la experiencia, ¿sí? Bueno, una vez que hemos desarrollado esta idea de corporeidad, toda esta teoría en la que se sostiene, nos metimos un poquito adentro del discurso, ahora vamos de a poco a empezar a desarmarlo, ¿sí?, y a problematizar todos esos límites que tiene. Por un lado, lo que establecemos, tomando algunas ideas de Edgardo Castro, es que la conciencia justamente hace la experiencia de la imposibilidad de decir lo que queremos decir. En efecto, aquí la conciencia supone que posee una certeza inmediata de lo que tiene delante de sí, podríamos decir cuando realiza la percepción. Ahora bien, cuando para referirse a ese objeto con el lenguaje la conciencia se sirve de pronombres, suponiendo que ellos expresan lo más concreto, ella hace la experiencia de la negatividad que la atraviesa, del no poder decir lo que quiere decir, ¿sí? Acá lo que empezamos a poner en tensión es que esa lógica de lo vivido, ¿sí?, en un sentido, podríamos decir, no queda en un registro consciente, porque cuando lo quiero poner en palabras, podemos decir, aparecen como estas aristas, ¿sí? Ahora bien, vamos a seguir sumando otras tensiones. A su vez, si pensamos de este modo de la educación, ligada a la conciencia y a la constitución o la representación de ese yo, ¿sí?,
Es una manera de efectuar una búsqueda retrospectiva hacia el fundamento subjetivo, ¿no? Hacia el interior, olvidando que nos constituimos en subjetividades por imaginaciones de un afuera plegado de fuerzas en las que se entretejen saberes. Es decir, la conciencia de sí intenta captar lo que el cuerpo es, pero él no es otra cosa que aquello que excede el sentido del lenguaje. La corporeidad supone que el sujeto es un efecto de fundación. Nosotros vamos a empezar a desarrollar que el sujeto es efecto de constitución, ¿sí? Por eso decimos que para pensar el sujeto, el origen está en el lenguaje. Para la corporeidad, el origen está en la experiencia, por eso en esa percepción que está ligado con un lenguaje originario. Ahí encontramos una gran diferencia epistemológica. Ahora bien, la corporeidad, ¿sí?, se da en un mundo de la vida. Dice que se establece un modo de estar en el mundo, que ata el cuerpo a una temporalidad vivida. Arraiga el espacio por la experiencia, ¿sí? Hay una idea muy fuerte de experiencia ligada al espacio vivido del aquí y el ahora. Ahora bien, si decimos que el sujeto es efecto de constitución y el origen está en el lenguaje, ¿sí?, esa lógica de lo vivido no es de aquí ni de ahora, ¿sí? Si un alumno, una alumna puede reconocer una parte del cuerpo, no es porque lo sintió en el propio cuerpo por la percepción, sino porque eso ya lo escuchó en algún lugar, alguien le mencionó que esa parte del cuerpo se llamaba de alguna manera, lo veo en una lámina, es decir, lo adquiere no por la percepción y la vivencia, sino por algún discurso, el lenguaje, ¿sí? Y puede hacer ese tipo de análisis. Entonces vamos viendo que en todo este discurso de la corporeidad, que como decíamos se sostiene en la neurofenomenología, no solo porque toma cuestiones de las neurociencias, sino también porque hay toda una fenomenología de la percepción vinculada a Merleau-Ponty, que ahí se hace presente en todos sus libros. Vemos que hay un cuerpo ligado tanto a la condición de existencia, a la vida, al orgánico, como un estado del aquí y el ahora, ¿sí?, donde no habría espacio para mí si yo no tuviese cuerpo, ¿sí? Todo el tiempo va apareciendo eso por esa idea de que primero me reconozco mi propio cuerpo y después paso al sentido con esa práctica. En esta idea de sujeto que vamos desarrollando y con la cual problematizamos esta idea que tiene la corporeidad, es que si el sujeto es efecto del lenguaje, ¿sí?, y se construye en función de un otro, ¿sí?, esa idea o esa representación del propio cuerpo que establece la corporeidad, ¿sí?, se va desvaneciendo en la medida que, porque soy efecto de ese lenguaje, llega un momento que no puedo distinguir que podríamos decir que es del otro y que es mío, en la medida que estoy construido por eso. Entonces la idea de propio cuerpo también, por este efecto del lenguaje, se empieza a desvanecer y lo empezamos a problematizar. Y para pensar la enseñanza, vamos viendo que se va estableciendo como otra idea. Para la corporeidad se queda bien ligada en esa tradición alemana, en esa primera tradición alemana, en la cual la vivencia es una experiencia vivida. Por eso todo el tiempo la corporeidad dice, tiene que estar el alumno ahí, ahora, pasar por esa práctica, sentir en el propio cuerpo, ¿sí? Porque se supone que eso es la experiencia, ¿sí? Ahora bien, tanto la otra acepción de la tradición alemana como algunas ideas de Foucault es la que tomamos para problematizar esa idea de
experiencia ligada a la experiencia vivida, ¿sí? ¿Por qué? Porque consideramos que la experiencia justamente acontece, ¿sí?, cuando hay una ruptura con la vivencia, ¿no? Como una introducción de una discontinuidad allí donde primaba la continuidad de siempre lo mismo, ¿sí? La experiencia de la lógica vivida es, a mayor cantidad de horas que pasé por esa vivencia, mayor experiencia, ¿sí? Pero justamente se puede pensar también en el otro sentido. Y la experiencia no es la suma de horas y de vivencias en esa práctica, sino que justamente la experiencia está ligada justamente a una ruptura en esa, como una introducción de una discontinuidad, como se establece ahí, allí donde primaba la continuidad de siempre lo mismo, ¿sí? Y a su vez, no solo la experiencia pensada en esos términos, sino tomamos algunas referencias de Foucault que también nos ayuda a problematizar esa lógica de la experiencia vivida y que eso sea como el lenguaje originario o el punto de inicio. ¿Por qué? Ahí Foucault establece y dice que en el momento de ponernos a hablar ya nos precede una voz sin nombre, ¿sí?, lo cual da a la experiencia percibida un sentido diferente, como de subjetivación y como instancia de transformación, donde ambos movimientos se encuentran citos en la lógica de las prácticas, ¿sí? Es decir, la práctica, ¿sí?, ya tiene es un sistema de acción habitado por el pensamiento, que va construyendo determinadas reglas del sentido y a su vez no solo constituye modos de subjetivación, ¿sí?, y constituye esa práctica una experiencia, pero que no va a ser de la lógica de la experiencia vivida y de la percepción, ¿sí? Implica una experiencia en el sentido de pasar por ese sistema de pensamiento. Entonces, lo que yo puedo tomar de experiencia de esa práctica, el origen no está en lo que voy sintiendo, sino que ahí se arma otro tipo de relación porque ya esa práctica tiene todo un sistema de pensamiento que la constituye de alguna manera. Y para ir finalizando, acá tenemos como, yo siempre puse en juego dos dimensiones. Por un lado la idea de sujeto, que tiene la corporeidad, y por otro lado esa idea de experiencia que se va armando ahí, ¿sí?, como dos puntos para comenzar a problematizarlos, ¿sí? Por un lado, la imposibilidad de pensar la percepción ligado a un lenguaje originario por el modo en la que presentamos pensar esas prácticas, ¿sí? Y a su vez, la imposibilidad de pensar ese propio cuerpo en la medida que el sujeto es efecto del lenguaje, ¿sí? Y la práctica constituye una experiencia, pero esa práctica tiene un sistema de acción, digo, habitado por el pensamiento, ¿sí? No es que yo hago esta percepción originaria. Y a su vez, esa experiencia no es una vivencia, sino que se establece en el sentido, tomando las herramientas Foucaultianas, que es una forma histórica de subjetivación, ¿sí? Vamos viendo acá cómo quedan presentes dos cuestiones, la idea de sujeto y una idea de experiencia para comenzar a problematizarlo a este discurso de la corporeidad. Pero a su vez también para empezar a problematizar, y con esto vamos a ir cerrando, que esta idea de empezar a trabajar a partir de la percepción también hace que el docente tenga un rol que sea más de acompañar lo que el alumno va sintiendo y percibiendo, ¿sí? Porque también en esta idea hace que el alumno quede totalmente en el centro porque va a ser el que va construyendo su propio camino a partir de lo que va sintiendo y percibiendo. Y yo digo, el docente tiene solo un rol, el de acompañar, nada más, ¿sí? No tiene una función, ¿sí? Porque lo que hace también todo este discurso de la corporeidad, ¿sí?, es que no establece ningún saber en la enseñanza,
porque el punto de inicio es a partir de la percepción y la exploración. No hay saber que comience ese acto. Entonces, y establecemos lo siguiente. Para que se dé el acontecimiento de enseñanza, tiene que haber un saber. ¿Sí? En la corporeidad vemos que no se establece ningún saber, porque todos los contenidos tienen que ver con la idea de trabajar, esa idea de conciencia del propio cuerpo, etc. ¿Sí? Que lo voy a ir trabajando a partir de la percepción con algún tipo de práctica que se habilite ahí. ¿Sí? Pero no hay ningún saber a transmitir. ¿Sí? Por eso no hay enseñanza, porque no hay saber. Y si no hay saber, no tenemos acontecimiento de la enseñanza. Bien, y con esto cerramos este punto.